El tema del día de hoy es la palabra que vino del cielo y se hizo carne. Dice Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esta era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Luego leemos el 14 que dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra verbo que se usa aquí en la traducción Reina Valera es la palabra original, es la palabra logos. Es una palabra que tiene un gran peso porque tiene un significado tanto para los judíos como para los griegos. Es una introducción magistral de alguien que conoce a quién le está hablando. Le está hablando a un pueblo mezclado, pero ese pueblo mezclado que tiene un bagaje de conceptos que todavía no llega a entender al 100% y converge en algo que une a las dos formas de pensamiento. Para empezar a desarrollar lo que significa el verbo de Dios o el logos, te voy a hacer un ejemplo. Cuando tu hijo está pequeño, recién nacido, no le pones reglas, ¿verdad que no? Tu preocupación nada más es que crezca, que se desarrolle y que esté fuerte. Esa es tu preocupación. En el Génesis eso vemos que hace Dios. Dios hace que la gente crezca, que se desarrolle, que conozca que hay Dios, pero no vemos que haya reglas. La siguiente etapa de desarrollo de una persona es la infancia. En la infancia ya hay reglas y hay límites, pero no hay explicación de eso. O sea, tú le pones una regla a un niño, le dices, no hagas esto, no le vas a explicar por qué. Y esa es la etapa de la ley en el Antiguo Testamento. Cuando Dios da la ley a un pueblo infante, les dice, no hagan nada de esto, y da muy poquitas explicaciones, las mínimas necesarias, ¿no? Después viene la preadolescencia. En la preadolescencia, ¿qué sucede? Sucede que los preadolescentes exploran los límites y tratan de romper las reglas. Tratan de ver cómo luchar con lo que quieren y las reglas del juego, ¿no? Entonces es una lucha entre la voluntad del niño y los estándares que ya se pusieron. Es decir, como subtítulo podríamos decir que es una etapa de rebeldía natural, de rebeldía explorativa, ¿verdad? De debates. De debates, no, pero es que yo quiero y que por qué y todo este tema, ¿no? Eso está representado en el Antiguo Testamento por la cautividad en Babilonia, como último, ¿no? Como consecuencia. ¿Por qué? Porque en esa etapa ya hay consecuencias más severas, porque ya el infante o el preadolescente conoce un poquito más. Y ese es un panorama general del Antiguo Testamento. Después viene la adolescencia. La adolescencia es una etapa en donde el joven busca respuestas a preguntas importantes, ¿no? El adolescente tiene una apreciación más activa sobre el orden y la belleza. Les empieza a gustar la música, les empieza a gustar cierto tipo de ropa, cierto tipo de cosas. Entonces como que alimentan su alma de cosas bellas, ¿verdad? Entonces, el papá, ¿cómo le habla a un adolescente? El papá, cuando se acerca a los adolescentes, apela a la razón y a tocar la voluntad del joven. Mira, esto es por esto. Entonces, trata de sembrar el padre la razón, y también el padre se pone como ejemplo a seguir. Mira, yo estoy haciendo esto, véeme lo que estoy haciendo. Entonces el joven empieza a aprender en ese tipo de cosas. ¿Y dónde vemos eso en la Escritura? La vemos exactamente en el momento en que Jesús aparece en la escena del mundo. Vemos
un mundo con un pensamiento adolescente. Por un lado hay una filosofía judía y mucho pensamiento profundo judío, y por el otro lado secularmente vemos una corriente de pensamiento filosófico, pensamiento de ciencia y todo este tema que está a flor de piel en el momento que Jesús aparece en la historia. Es decir, no fue casualidad que Jesús haya aparecido en la escena en este momento. Déjame terminar con la adultez, porque la adultez es la búsqueda de relaciones significativas para expresar quién eres tú y poner en práctica tus valores, o conservarlos, o replicarlos. Eso es la adultez, ¿verdad? Y el padre se relaciona con sus hijos en la adultez a manera de consejero, a manera de comunión, a manera de expresar un amor libre con quienes le buscan genuinamente. ¿Sí? Esa es la etapa de la adultez. Y la adultez para nosotros, espiritualmente hablando, es cuando ya conocemos a nuestro Salvador y empezamos a caminar con Él. ¿Sí? Hay adultos jóvenes y hay adultos adultos, ¿verdad? Y hay diferencias entre la sabiduría entre uno y el otro, pero la categoría es la misma, es la adultez. Ahora, Juan utiliza el concepto de logos, el concepto tanto griego como judío, para hacer una introducción de Jesús. El verbo de Dios es un título que se le da a Jesús. Jesús tiene un montón de títulos y cada título distingue una parte de Él que no necesariamente podrías comprender si lo estudias o lo ves desde otro punto de vista o desde otro título, ¿verdad? Los judíos consideraban el verbo de Dios, en esencia, es la expresión creativa y comunicativa de Dios. Dios se expresa, pero al expresarse Dios, no solamente dice palabras, sino que sus palabras están haciendo algo cuando lo está hablando. Al grado de que vemos en Génesis 1 de que Dios dijo y se hizo, ¿verdad? No son palabras nada más, sino que son acciones. Y atrás de eso, previo a eso, hay una idea. Y después de las acciones hay sabiduría en medio de todo. Entonces, juntas todo eso y a eso le llaman los judíos el logos. Es las acciones de Dios, la sabiduría de Dios, las ideas de Dios y la palabra de Dios en acción. Para ellos era eso. Y lo consideraban un atributo de Dios. No lo consideraban una persona distinta de Dios, sino lo consideraban algo que emana de Dios, pero no es Dios para ellos. Eso era lo que pensaban los judíos. Ahora, los griegos, ¿qué pensaban del logos? Los griegos pensaban, o los filósofos griegos pensaban, que era el principio de la razón de todo. Esa fue la primera idea del logos en los griegos. Y lo fueron perfeccionando Platón y todos estos filósofos que empezaron a tratar de descubrir el orden de todo, empezaron a filosofar al respecto y a llegar a deducciones muy interesantes, al grado de que primero empezó como el principio, la razón de que todo sea coherente. Después, que es el orden de todo para ellos. Todo está ordenado para ellos, el logos está encargado de ordenar el universo. Después dice, es una ley racional del cosmos. Es algo que le da coherencia a lo que está hecho. A fin de cuentas llegaron al punto de entender que es la razón universal del todo, aunque es impersonal, no emana de ninguna conciencia, aunque para ellos están en el límite entre que es alguien personal y realmente es alguien no personal, ¿no? Entonces no tiene una personalidad para los griegos el logos, ¿no? Y en la distinción de que para ellos, para los griegos es impersonal y no necesariamente eterno, porque el logos para ellos era similar al universo creado, ¿no? a lo que ves, lo que está atrás de la sustancia, ¿no?
o a la mente que está atrás de las cosas. Y para los judíos era personal y eterna, ¿no? Entonces ahí ves los dos contrastes. Entonces, cuando nosotros leemos el versículo 14, aquel logos, fíjate lo que le estaba diciendo a la gente: judíos, lo que ustedes creen que es una fuerza que emana de Dios, que es sabiduría, que es acción, que es palabra y que es pensamiento y que es una expresión creativa y comunicativa de Dios, se hizo carne. Lo que ustedes ven como algo que emana de Dios, vino y pisó aquí la tierra. Y a los griegos les está diciendo: lo que ustedes creen que une todas las cosas y sustenta todas las cosas, lo que hace coherente todo lo que vemos y lo que hace que lo que debería ser caos realmente se haga un orden, se hizo carne. Lo que ustedes creían que era impersonal, se personificó en una palabra. Entonces, el peso del argumento inicial o de la introducción de Juan para el rey que venía, estaba hablándole a su público a lo más íntimo de su atoramiento racional, como su juventud su juventud cultural lo demandaba. Hasta ahí culturalmente habían llegado. Para ellos ya era, esto es lo máximo. Ahora, nosotros vemos en Génesis 1:1 el paralelo con Juan 1. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Y en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y la tierra estaba desordenada y vacía, ¿verdad? Los seres humanos estaban desordenados y vacíos. Y vino el Verbo, que es Cristo, Dios encarnado, y vino a darle sentido. El Espíritu de Dios se movía alrededor de la tierra en Génesis 1:1, tratando de sostener previamente al orden o a la palabra que venga a establecer orden. Igualmente el Espíritu Santo venía y rodeaba toda la tierra, viendo a los seres humanos, preparando el camino para que llegara el Rey y le diera orden a todo. Ese es el paralelo interesante de Génesis 1:1 y Primera de Juan. Ahora, nosotros vemos una preexistencia, porque dice: en el principio era el Verbo. O sea, no fue hecho el Verbo o el Logos, no fue hecho con la creación. El Verbo o el Logos era antes de. Y vemos un paralelo de esta idea en Proverbios 8, en donde Dios habla de la sabiduría. Acuérdate lo que pensaban los judíos. De hecho, Proverbios 8 es una parte de la construcción de la idea que les estoy comentando, porque juntaba la sabiduría con la expresión de Dios. Y Proverbios 8 dice algo muy interesante, lo vamos a leer rápidamente. Si me permites, en esta versión, mira, el versículo 1 dice: en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. ¿Qué versión es? Es la nueva traducción viviente. Nueva traducción viviente. Muy bien, muchas gracias. Proverbios 6:8 dijiste. Proverbios 8, voy a leer Proverbios 8, 22 al 31. La sabiduría está hablando aquí, desde Proverbios 8:1 se está introduciendo la sabiduría y está hablando en primera persona. En otras palabras, es Jesús hablando en el Antiguo Testamento. Por medio del Espíritu Santo, Jesús les está mandando un mensaje a las personas que van a escuchar esto, ¿no? Entonces, vamos a leer desde el versículo 22. Es el título con el que Jesús se presenta, o con que Dios se presenta en este capítulo, es la sabiduría de Dios. Así se presenta. Dice, versículo 22: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Antes que los montes fuesen formados, antes
que los collados ya había sido yo engendrado. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía el mar su estatuto, para que las aguas no traspasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Con él estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitante de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. La sabiduría, que es Cristo o que es Jesús, estaba en el mismo momento de la creación trabajando con Dios Padre, con Dios Espíritu Santo, y al final habla de que sus delicias son con los hijos de los hombres. Para el judío la palabra representa poder y autoridad. Para los griegos representa razón y sabiduría, pero las dos se unen en una persona. Y nosotros vemos la distinción entre los puntos de vista de uno y el otro en 1 Corintios 22. Se los voy a leer rapidito. 1 Corintios 22. Perdón, 1 Corintios 1:22, perdón. Dice aquí, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Los judíos necesitan una señal. Y fíjate, en el pensamiento antiguo, antes del despertar filosófico, la gente necesitaba un Dios con ellos. Ahorita que platicaban que sobre el libro de los reyes, sobre el libro de Samuel y todo este asunto, nota que cada nación cuando entraba en guerra con otra nación, en realidad lo que estaba pasando ahí era que era un Dios contra otro Dios. El Dios de los filisteos contra el Dios de los hebreos, contra el Dios de los israelitas. El Dios de los asirios contra los israelitas. El Dios de los egipcios contra los israelitas. Para ellos, el tener a alguien que los respalde y los proteja y les dé identidad es un pensamiento infantil, pero al mismo tiempo coherente con lo que estamos hablando. Después de eso, la gente ya no pensaba así en las guerras, ya simplemente pensaba, ¿qué voy a obtener de esta guerra? El pensamiento es diferente. El de antes al de ahorita. El de antes al de ahorita, con respecto a las guerras. Ahorita ya no es el Dios de esta nación contra el Dios de tu nación. Ahorita es, yo quiero, yo pienso. Se origina dentro de la persona el deseo de. Aunque el Dios que adoraban en la antigüedad, les escogían su Dios en función de sus inclinaciones malignas, ¿verdad? Que así eran. Los judíos buscaban señales, buscaban a alguien que los respalde. Si te fijas, ese pensamiento antiguo. Y los griegos buscaban sabiduría, buscaban una razón de. Y ahí ves el contraste entre que empiezas a conocer culturalmente y cómo se relaciona Dios con el universo, y después empiezas a empezar a ver la belleza y empiezas a decir, yo también puedo obtener cosas. Y es algo que se empieza a desarrollar y a germinar. Entonces, en Hechos 17, cuando Pablo entra... Como que antes era así como las pandillas, que tienes un cierto sentido de pertenencia en algo, porque siempre tenemos la necesidad de pertenecer a algo, ¿no? Uh-huh. Y era lo que se miraba anteriormente. Uh-huh. Que tu barrio, que barrio eres, no, pues que el barrio, no. Uh-huh. Exactamente. La identidad te la daba tu Dios, y ahora tu identidad te lo da tu filosofía. Para los griegos su identidad estaba en la filosofía. Ahorita les empezaba a platicar de Hechos 17, no lo vamos a leer, pero Pablo está disertando, está debatiendo con los epicúreos y los estoicos, que son pensamientos contrarios. El epicúreo cree que el fin supremo
del hombre es evitar el dolor. ¿Sí? Por implicación, quería decir que los epicúreos vivían por el placer. Su Dios era el placer. Y los estoicos, la enseñanza que si tú dominas tu mente al grado de no tener emociones y que las cosas no te afecten, el pensamiento zen, ¿no?, que llamamos ahorita las personas que se meten a todo este tema del yoga y los chakras y todo este rollo, se parece mucho al pensamiento de los estoicos. Hay alguien que es muy estoico, no tiene expresiones, es decir, no le afecta lo que pasa. Esas dos formas de pensar en realidad chocan. Y ahí en Hechos 17 vemos cómo ellos se la pasaban debatiendo entre ellos. Era un concurso de verdades que al final, cuando llega Pablo, y aprovechando que lo tengo aquí abierto, en el versículo 23, dice: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido. Ellos tenían un montón de dioses, tenían un pasillo lleno de dioses, y cada dios de los griegos representaba una forma específica de pensar. Y de acuerdo a tu forma de pensar, era el Dios que adorabas. Pero decían, bueno, nosotros puede ser que se nos haya olvidado un Dios. E hicieron una imagen del Dios no conocido. Este Dios, por si se nos olvidó alguien. Y si te fijas, Pablo utiliza la misma estrategia de comunicación de Juan. Utiliza el conocimiento de las personas para introducir al rey. Ustedes adoran aquí está el Dios no conocido. Ese Dios no conocido yo lo conozco. Y luego dice en el 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien a todos da vida, aliento y todas las cosas. Es decir, aquí te estoy introduciendo. ¿Sí? Tu filosofía te ha llevado a entender que hay algo que te falta y te estoy introduciendo al Dios no conocido. Entonces, ya explicamos qué es el Logos. Ahora quisiera explicar el último punto del tema de hoy, que es ¿a qué se refiere cuando se encarnó? ¿Verdad? Porque en el versículo 14 de Juan 1 dice que vimos que el unigénito, vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Bueno, para empezar quiero explicar primero qué significa unigénito. La palabra unigénito en el griego es la palabra monógenes, y la palabra quiere decir único en su clase. No significa que Jesús fue creado, como algunas sectas cristianas lo creen, sino que Él es único en su clase, que no hay otro en su género o especie, y que no fue creado o nacido o engendrado en el sentido de que nosotros lo entendemos. Lo vamos a estudiar un poquito más en la siguiente clase. Entonces, Apocalipsis 19, en el orden cronológico de escritura, el último libro que escribe Juan no es el Apocalipsis. El Apocalipsis es antes que el Evangelio, porque el Apocalipsis él lo tiene revelado cuando está en la cárcel, y el Evangelio de Juan lo escribe estando en Éfeso, ya habiendo salido de la cárcel, y sus epístolas seguramente también. Ese dato no lo tengo, pero quiero hacer un énfasis en el versículo 11. Apocalipsis 19, versículo 11, dice: entonces viene el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero,
y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Esta es la imagen, o esta es la idea que conecta, personifica la idea que introduce Juan en su evangelio. Entonces, ahora ya con eso en mente vamos a leer Colosenses 1. Colosenses 1:15. Está hablando de Jesús. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Primogénito se refiere al principal de. Es una forma de decir, no significa que nació y que Él es el primero que nació de todos. Significa, en el sentido del pensamiento y escrito, del contexto, significa Él es el principal. Él es el número uno de la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue hecho por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante su sangre en la cruz. Y ustedes también, que antes en otro tiempo eran extraños y enemigos en su mente, haciendo malas obras, ahora los ha reconciliado. Vemos nosotros la imagen de un mundo desordenado y vacío, y vemos la humanidad con necesidad y vacío. La pregunta que les quiero hacer para terminar, y yo creo que yo voy a ser el primero que la voy a contestar, pero ¿qué llenó? ¿Qué vacío tenías tú que Dios llenó? ¿O qué estaba desordenado en tu vida que Dios terminó ordenando? Y si tienes una respuesta para eso, significa que el Creador, el que hizo todas las cosas, te ha afectado y ha estado haciendo algo en ti. Y automáticamente te conviertes en una obra de Él, no en una obra tuya, no en un pensamiento, no en una filosofía, no en una religión, no en una serie de reglas, sino una obra creativa de Él, una relación que emana de entre tuya. Y esa es la pregunta con la que quiero cerrar el día de hoy. Y yo creo que con eso la cerramos, ¿verdad?